Muy buenas noches. Aquí estamos en la entrevista de los miércoles. Vamos a realizar en los próximos 3 miércoles entrevistas con los candidatos a la gobernación del departamento del Quindío. Son 3 candidatos, todos 3 están invitados a este set de la entrevista de los miércoles para que ustedes conozcan qué están pensando ellos, cuáles son sus propuestas y puedan tener una mejor interpretación de la vida política, social y económica de la región y votar mejor el próximo 25 de octubre. Hoy estamos aquí con el doctor Néstor Daniel García, candidato del partido Alianza Verde a la gobernación del Quindío. ¿Qué tal, doctor Néstor Daniel? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Me va muy bien. Un saludo muy especial a toda la gente que nos ve en esta noche. Muy contento de estar aquí y, como siempre, dispuesto a que conversemos, poner las cartas sobre la mesa y hablar sobre nuestras propuestas que han sido muy bien recibidas. Usted llegó un poco tarde a la contienda electoral. Los candidatos a la gobernación del Quindío empezaron, uno de ellos empezó hace año y medio, casi 2 años, a trabajar, el otro empezó hace más o menos 1 año y usted empezó hace prácticamente 3 meses o 2 meses. No, llevo 120 días. 120 Imagínese días. que conversé con usted para una entrevista en el diario La Crónica el 1 de junio. 120 días, es decir, el 4 1 de meses. octubre cumplimos 4 meses de campaña sin parar, que eso es un proceso importante. Y desde luego, mi aparición como candidato en la campaña no tiene tanto recorrido, tanta historia hacia atrás, pero hemos hecho una campaña juiciosa, caminando, recorriendo, lo cual ha hecho que la gente ya empiece a conocernos. Que ese es el principal problema de una campaña como la mía es lograr aumentar el nivel de reconocimiento, que la gente sepa quién es uno. Sí. Entonces eso es lo que estamos haciendo con nuestra forma y estilo de hacer campaña. Usted es un hombre que ha vivido mucho tiempo en Bogotá. Y en Armenia. En Armenia, pero en los últimos años no ha vivido en Armenia. En los últimos 10 años viví en Bogotá, sí. Trabajé en Bogotá, mi hija estudió en Bogotá, sigue estudiando en Bogotá pude ¿Qué ser... hacía usted en Bogotá? Bueno, en Bogotá trabajaba como secretario general del Partido Verde, tengo el orgullo de ser cofundador del Partido Verde a nivel nacional, trabajé en todo el proceso de la Ola Verde con Antanas Mocus, con Enrique Peñalosa, con Lucho Garzón, con Sergio Fajardo. Entonces lo que hacía en Bogotá era política, aprender, prepararme, estudié ingeniería electrónica, estudié derecho, me especialicé, doblemente especializado en derecho de medio ambiente, en derecho constitucional y aprender de los mejores, luchar, saber cómo es que hay que hacer las cosas bien hechas y, como siempre, cuando uno sale de su tierra, el sueño es regresar. Yo estaba viniendo constantemente a Armenia, por supuesto, mi familia, toda mi familia está acá. Toda mi familia es de acá, nacidos acá en Armenia, entonces venía por actividades familiares, ayudaba de vez en cuando en política, en el proceso verde, no muy de frente, pero estaba en eso. Ok, ya hablamos de sus 10 años en Armenia, ahora hablemos de Bogotá, ahora hablemos de sus años en Armenia. Bueno. ¿En qué barrio nació usted? Yo nací en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, en la carrera 19 con calle 33. Usted es del Gaitán. Mejor conocido como El Talego. El Talego, la calle del Talego. La calle del Talego. ¿Usted nació en la calle del Talego? Nací en la calle del Talego, en el hospital, o sea, nací en el Hospital San Juan de Dios. Pero bueno, se crió en la calle del Talego, ahí jugó futbolito. Jugué fútbol, ahí gamineé, pero entre comillas, como se gamineaba en esa época, de una manera mucho más tranquila. ¿En qué escuela estudió? ¿En la Camilo Torres? En la escuela Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, que queda ahí nomás, quedaba al frente de su casa. Quedaba, sí, yo salía del portón y caminaba menos de media cuadra y estaba ya en la escuela. Estudié en la escuela pública mis 5 años, desde primero a quinto de primaria. Ahí recibí los principios de la formación y la educación, que fueron muy buenos. Y tenía un gran solar, esa casa de Bareque en la que me crié, de mi abuela. Y entonces ese solar tenía cafetal y árbol de limas y árboles de naranjas y de nísperos y de limones, y entonces muy conectado con toda esa experiencia. ¿Dice su abuela, la mamá de su mamá? De mi papá. De su papá. De mi papá, porque mi mamá quedó en embarazo de mí muy joven, o sea, se casó con mi papá muy joven, a los 16 años, entonces la mamá de mi papá prácticamente terminó de criar a mi mamá. La suegra la acabó de criar. Y como mi papá estaba por allá en esos cuentos de su revolución y en las montañas de Colombia. Su papá fue un guerrillero del M-19. Sí, señor. Inclusive, pues, digamos que un jefe de un grupo de esos del M-19, su papá, Néstor García. ¿Eso qué ha implicado para su vida? Bueno, me determina. Digamos que la historia de mi papá, de mi padre, me determina.
No fue fácil, no tuve una niñez fácil, tampoco tuve una niñez dramática gracias a esas mujeres que me criaron, mi abuela, ¿Qué le mi decían mamá. ellos? ¿Que tu papá dónde estaba? No, es que es como cuando uno nace y sabe que cuando usted tiene los recuerdos de sí mismo y usted sabe, por ejemplo, que su mamá, como el caso de la mía, se llama Jane. Entonces yo siempre supe, o sea, no fue una noticia que recibí, siempre supe que mi papá era un guerrillero del M-19 y que estaba en el M-19. Entonces no fue ninguna sorpresa. Lo que era sorpresa era cuando, por ejemplo, llegaba el ejército y hacía los allanamientos, que cerraban toda esa calle del Talego y entraban a la casa y tumbaban todo y nos llevaban para los rincones a hacernos preguntas, revolcaban los colchones y tratando de capturarlo. Entonces, obviamente eso lo marca a uno. Me marca mucho el recuerdo de la toma del Batallón Cisneros. Claro, del en Batallón octubre. Cisneros, no sé ni qué año ni qué fecha. Octubre de pues, 1986. Bueno, entonces quiero decirle que eso me marca muchísimo. O sea, era como saber que listo, que ya iba a recibir la noticia que mi papá estaba muerto, más o menos, y tenía yo el chip cambiado, creía que los policías eran los malos y los militares, porque pues mi papá estuvo en la cárcel. El primer recuerdo que tengo de mi papá es en la cárcel. En la cárcel, la picota. Sí. Yo preguntándole, papá, ¿usted por qué está en la cárcel? Porque ¿Y él qué le decía? Porque la gente me decía, su papá, ¿por qué está en la cárcel? Entonces yo dije, pues mami, mi papá en la cárcel. Y entonces empecé yo en esos primeros esfuerzos por racionalizar bien las cosas, recuerdo muy bien, pues a la cárcel solo van los malos. Obviamente era un preso político. Y él me dijo algo que es la respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo lo ha influenciado él a usted o esa vida de él? Yo le dije, papá, ¿usted por qué está en la cárcel? Y él me respondió algo que me hizo político y por eso hago política. Me dijo, por defender a los pobres, mi hijo. Y ya ahí me hice político. Es una bonita respuesta, además, por defender a los pobres, ¿no? A los 5 años fue así, porque obviamente ser guerrillero en el 19 es diferente a ser guerrillero hoy. Eso hay que ponerlo en contexto, las formas. O sea que usted vivió todo ese proceso de paz que hizo el gobierno con el M-19. ¿Usted recuerda eso? Completamente. Yo estuve con Carlos Pizarro en Santo Domingo, Cauca, con Antonio Navarro Wolf cuando todavía no se había firmado el proceso de paz. Me llevaron y eso también es una gran experiencia. E hice tanta fuerza porque hicieron la paz, porque yo de niño tenía un miedo que no debe tener ningún niño en esta sociedad, un miedo a que mataran a mi papá y mi mamá y que me mataran a mí, todos los días. Sí. Entonces aprendí como a mirar hacia los lados y hacia atrás, porque obviamente pues estaba en la clandestinidad. Entonces hice tanta fuerza para que se hiciera la paz, tanta fuerza porque era un temor. ¿Qué podemos aprender la gente de Armenia, del Quindío, de un quindiano que es hijo de un jefe guerrillero del M-19 que se acogió a un proceso de paz y que hoy vive en la sociedad civil en ese proceso de paz? Que sí es posible la paz. En el caso del M-19, mi padre le han cumplido al país. Firmaron la paz, cumplieron, dejaron la lucha armada no es el camino. Lo que más aprendí yo es que la lucha armada no es el camino. Uno debe buscar las transformaciones en la democracia, con las reglas de juego, inscribiéndose como candidato. O sea, ¿usted cree en el proceso de paz actual con las FARC y en todo lo que se denomina hoy el posconflicto, que ya estamos a puertas de empezarlo? Más que creer en el proceso de paz, yo le meto toda mi esperanza y todo mi corazón para que se firme ese acuerdo de paz con las FARC, porque la guerra no tiene sentido, las muertes no tienen sentido, y menos por reivindicaciones políticas o en busca de cambiar el modelo económico o el modelo agrícola, cualquier ese tipo de cosas no se puede hacer con la lucha armada. Entonces le hago fuerza a Santos, le hago fuerza a ese proceso de La Habana, tengo muchísimas críticas, yo soy pacifista, no estoy de acuerdo con el uso de las armas bajo ninguna circunstancia, entonces desarmarlos creo que sería un gran éxito. Eso no va a lograr la paz es igualdad, la paz es equidad, se va a terminar la terminación del conflicto armado, pero la paz no. Estamos de acuerdo, la paz es otra cosa, la paz es un mandato constitucional, un derecho que es una proclama, es como deberíamos vivir, pero habrá paz cuando ningún niño se acuerde. Néstor Daniel, que nos quede tiempo para hablar de su candidatura también, de su propuesta. ¿Cuál es la propuesta que usted le está haciendo a la gente del Quindío, básicamente para que voten por usted? ¿Por qué un quindiano que quiera ir a las urnas del 25 de julio debe votar por Néstor Daniel García? Porque en la forma proponemos una forma diferente de hacer política. Nosotros estamos haciendo campaña sin comprar a nadie. Nadie tiene precio, ni nosotros tenemos precio. Y aquí eso está como muy de moda, saber llevar a las campañas gente haciendo acuerdos y transacciones. Nosotros no hacemos eso. Vamos, como lo dijo Sergio Fajardo, mirando a la gente a los ojos, hablando con la verdad, escuchando. Me he recorrido el departamento del Quindío, Miguel Ángel, caminando,
Eso no, hace 120 días no sabía tanto del Quindío como he aprendido durante 120 días porque he caminado, me he sentado en los parques, en las calles, en los cafés, en los bares, en las cantinas, a hablar con la gente. Entonces mi propuesta esencialmente es una propuesta de transformación cultural que está fundamentada desde lo ambiental, pero después de hacer ese recorrido del camino me di cuenta cuál es el principal problema del departamento del Quindío. ¿Cuál es el principal Entonces problema? le estoy proponiendo yo a la gente, no es el desempleo. No. No es la falta de oportunidades, ¿Cuál es no es la falta de acceso a la educación. El principal problema del departamento del Quindío es el narcotráfico, el microtráfico y el narcomenudeo que se está consumiendo a nuestros niños. Hay unas redes de microtráfico, o sea, es una subeconomía que le está entregando heroína a nuestros niños, que le está entregando droga para hacerlos adictos. Y yo creo que el principal problema es ese hoy porque está acabando con nuestra sociedad y está atacando a los más débiles, que son nuestros niños y jóvenes. Entonces, como gobernador del Quindío, he construido una propuesta que se ha transformado, que es mano dura con estos delincuentes. Voy a cumplir la orden del presidente Juan Manuel Santos que la dio como gobernador. Uno tiene que hacerle caso al presidente. Las ollas. Tumbar las ollas, acabarlas. Voy a acabar todas las ollas en el departamento del Quindío. Venga, a propósito. Le he declarado la guerra a los microtraficantes. No permitiré ese tema con los doctor niños. Néstor Daniel, usted me hace caer en la cuenta de una cosa. Esa fue una orden que dio el presidente de la República. Y aquí no se ha cumplido. Y si usted mira la Constitución, lee la Constitución, dice que el gobernador, por mandato constitucional, pues es como una especie de agente del presidente que debe cumplir las órdenes del presidente en ese sentido. Entonces yo creo que hay como una laxitud con el tema de microtráfico desde la institucionalidad gubernamental del departamento del Quindío, y eso lo voy a decir con claridad. Yo no sé por qué se hacen los locos, y no combaten el problema del narcotráfico y el problema del consumo de sustancias psicoactivas. Y al drogadicto lo que le propongo, porque yo vivo ese problema en mi casa. También es un problema de prevención. Un problema de educación, prevención, pero tratarlo como un problema de salud pública, que es una enfermedad. Entonces, para la persona que es adicta, alternativas, todo un programa de atención integral, y al microtraficante, al narcotraficante, al bandido, al jíbaro, mano dura, autoridad. Para ser gobernador se requiere tener autoridad. Y yo me he formado con carácter, las tengo bien puestas y así de frente. No, en mi gobernación no permitiré bajo ninguna circunstancia que nuestros niños sigan perdiéndose en la droga. ¿Qué quiere decir que las tiene bien puestas? Quiero decir que es que para eso, para enfrentar, es que son bandas criminales, son narcotraficantes, son escuelas de sicarios, son asesinos. Y no cualquiera tiene la capacidad de decirles, les declaro la guerra. Como gobernador del Quindío no los dejaré descansar. Haré una persecución con el mandato de la ley, no violaré ninguna ley, respetaré todos los derechos, pero para la cárcel y la guerra, porque este Quindío tiene que cambiar. Ese es el principal problema del departamento del Quindío y nadie habla de él. Lo estamos viviendo todas las familias. Pues usted que tiene su familia ese problema va a tener un gobernador que lo va a enfrentar con toda la capacidad, toda la autoridad moral y toda la autoridad legítima de la ley. Usted habló ahora de una cosa muy importante, y es que usted no va a comprar votos. Es decir, que usted tiene completa y total transparencia en su trabajo electoral. Pero en su partido, doctor Néstor Daniel García, aquí en el departamento del Quindío, sí ha habido un escándalo alrededor de ese tema. Un escándalo que protagonizó el señor Orlando Mosquera, candidato a la alcaldía de Armenia, y le sacaron un poco de videos donde el hombre no solamente hizo unos contratos con la gobernación, faltando 2 días para inscribirse, lo que lo inhabilitaba como candidato, sino que le sacaron unos videos donde él habla y dice que 5 millones de pesos que se lo da la gobernadora para esto, para aquello. ¿Cómo en su partido, que usted dice que está trabajando en transparencia, hay este tipo de cosas? Bueno, yo creo que cada quien y sus circunstancias, la responsabilidad política y penal de esas acciones es individual, no debe afectar a ninguna colectividad. En todas las organizaciones pasa, en todas las familias pasa, que siempre hay ovejas descarriadas. Aquí nos salió esta oveja muy descarriada. El partido ha tomado decisiones, la decisión de expulsarlo del partido, el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de revocarle el aval, y para mí está ahí, hasta ahí. Hemos aprendido la lección, yo particularmente, quien le di el aval, he aprendido la lección. Ahí está el otro tema, doctor Néstor Daniel. ¿Usted le dio el aval? Sí, señor. Y usted le dio el aval al señor Mosquera sabiendo de que había una orden nacional de que no se le podía dar el aval. ¿Por qué le dio ese aval? Porque yo estoy terminando el doctorado en democracia en la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales de Chile. Y esa orden me parecía una orden de carácter autocrático, autoritaria, que afectaba simplemente fundamentada en unos pequeños rumores en ese momento, sí,
afectaba la integridad de alguien que yo había visto construyendo partido, porque a las cosas hay que hablarlas como son. El hombre estaba construyendo partido, sí, claro. Estaba organizando, trayendo gente, organizando listas, y por mi carácter de fundador y secretario general, yo dije, no, este tipo es como un chisme, merece la oportunidad. Entonces, de buena fe actué. De buena fe me equivoqué y lo he asumido, le he pedido perdón a la ciudadanía por esa equivocación, le he pedido perdón a la ciudadanía y aquí aprovecho la nueva oportunidad para pedirle perdón. Tomé una decisión de buena fe, no fue la correcta, me generó todos los problemas que se puedan imaginar, creo que lo he pagado más caro de lo que lo merecía. Por ahí salió una senadora a decir cuánta estupidez se le ocurrió sobre mí de la manera más injusta, bárbara, inhumana, porque violó todos mis derechos fundamentales. Lección aprendida, y yo creo que ese tema ya está ahí, ya la autoridad, el juez natural de nosotros los políticos es el Consejo Nacional Electoral. Y ya tomó una decisión y entonces ya terminó, el tema termina ahí. Muy bien, estamos con el doctor Néstor Daniel García, candidato a la gobernación del departamento del Quindío. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos mensajes importantes y ya regresamos. Volvemos aquí con el doctor Néstor Daniel García. Néstor Daniel García, él es candidato por la Alianza Verde a la gobernación del departamento del Quindío. Doctor Néstor Daniel, faltan unos pocos días para que sean las elecciones del 25 de octubre. Ya está definido, usted va hasta el final. Sí, señor. El mandato que nos ha construido el partido en la ratificación de nuestra candidatura en el Congreso del 17 de septiembre es ir hasta el final. De todas maneras, mi campaña es una campaña que es una tercería. Usted más que nadie sabe cómo funcionan las tercerías, sin maquinaria, a punta de opinión, de buenas ideas, de creatividad, de ser un poquito arriesgado en las formas de hacer política, también en los fondos, en las propuestas. Creo que el departamento del Quindío necesita una candidatura como la mía, en esta profunda polarización. Hoy ha triunfado el miedo en el departamento del Quindío, Miguel Ángel. La gente que está en una o en otra campaña tiene miedo de saludar al otro, que le tomaron la foto, que está allá. A mí mismo me hicieron unos informes completos de prensa porque me encontré al candidato liberal, lo saludé, nos dimos un abrazo, nos tomamos un café, conversamos, nos tomaron un par de fotos y en redes sociales ya dijeron que me había vendido al liberalismo y todo ese problema, o sea, pero con la claridad de que eso es normal, a nosotros los periodistas nos pasa lo mismo, ¿no? Ah, sí, por eso. Es decir, lo que han dicho, por ejemplo, el director de la crónica, con fotos, porque en mi oficina yo recibo a todo el mundo. Recibo a Néstor Daniel García, recibo a la doctora Sandra Gómez, recibo al sacerdote, recibo al doctor José Manuel, a todos. Pero un grupo de esas campañas sacan las fotos con los que a ellos no les conviene y dicen unas mentiras. No, increíble. Qué lástima que se mienta tanto en la campaña, ¿no? Es absolutamente increíble y es una lástima la forma en que se está haciendo la política en el departamento del Quindío. Por eso cuando yo voy a la calle, hablo con la gente y la gente me dice, hombre, lo vi en televisión, hombre, leí la crónica, qué bueno lo que usted dijo en la crónica. Eche para adelante, siga, cuente conmigo. Un ciudadano que no me conoce, que no sabe, que me diga, voy a votar por usted en Finlandia, Quindío, porque me dice, leí la crónica y me gustó este parrafito. Eso le da a uno desde adentro, le da una fuerza para echar para adelante. Usted también me da a mí una cosa, porque que digan que fue porque leyó la crónica. Pero me lo dice, no estoy cañando. Sí, claro, yo sé que es así, porque eso le da a uno mucha satisfacción. Doctor Néstor Daniel García, ¿cuál es la mentira más grande que usted le ha oído a los candidatos en esta contienda? ¿Cuál cree usted que es la mentira más grande? Porque mentiras echan todos los días, pero ¿cuál es la mentira más grande que usted ha oído en esta contienda electoral? No, la forma en que financia sus campañas. Creo que cuando uno ve esos ríos, uno los percibe, esos ríos de dinero, sobre todo en presencia publicitaria, además sobrepasando las normas municipales sobre lo que tiene que ver con la publicidad. Y entonces le preguntan a los candidatos cómo financia su campaña y entonces dicen, no, con un crédito bancario. Bueno. Era una mentira. ¿Usted Sí, cómo la hace? No, yo hice un presupuesto de 10 millones de pesos mensuales para estos 120 días, es decir, me he gastado hasta hoy 40 millones de pesos y octubre me vale otros 10 millones de pesos, o sea, 50 millones de pesos, la he hecho con recursos propios, con aportes del partido y con aportes de algunos amigos. Claudia López por allá dijo que yo era una especie como hijo de alguien, Carlos Ramón González, con el que fundé el partido, él de sus recursos, él tiene sus empresas y todo, me ha enviado no toda esa plata ni la mitad, pero sí una parte y me ha ayudado y lo otro son recursos propios que yo tenía ahorrados. Eso es para mí muchísima plata.
pero cuando uno escucha y siente que están gastando miles de millones mis contradictores en esta campaña, pues es complicadísimo. El doctor Orlando Mosquera, que era candidato a la alcaldía de Armenia por la Alianza Verde, salió ya, Consejo Nacional Electoral, dijo, esto está fuera, lo sacó. ¿Usted a quién va a apoyar para la alcaldía? ¿A quién le está diciendo a la gente? ¿Con quién ha hecho algún pacto para la alcaldía de Armenia? Bueno, mire, la realidad es esta. Tuve una reunión con Carlos Mario Álvarez del Partido Liberal, nos entendimos en algunos puntos de la agenda. Yo tengo profundas diferencias con el Partido Liberal porque creo que el Partido Liberal, toda la clase política dirigente hoy se ha formado ahí. Así unos estén en un lado o en otro, se han formado en el Partido Liberal, nos han entregado o en el Partido Conservador. En el Partido Conservador tradicional. Entonces, hice un pequeño preacuerdo en el que, bueno, empecemos conversaciones para ver si se puede construir un acuerdo. Eso todo salió mal porque de la campaña liberal hicieron un comunicado que yo ya estaba allá. Las directivas del partido a nivel departamental me dijeron, no, Daniel, ese acuerdo se debe construir es con la participación nuestra, las directivas. Entonces de una metí reversa. He hablado con José Manuel Ríos por una razón muy interesante, no interesante, una coincidencia, vivimos en el mismo edificio. Y por ahí a la 1:30 de la mañana que está llegando uno a la casa a descansar, nos encontramos de vez en cuando y conversamos. Y también él me manifestó su interés en recibir mi apoyo, eso es una realidad. Mi decisión es independencia. Usted sabe qué es ser independiente, qué es ser independiente. Que la gente del Partido Verde que lo va a acompañar a usted, vote por el que quiera. Y yo no tomar ninguna decisión, sino ir independiente, porque si me voy para un lado, entonces le doy razón a los que me han firmado que yo estoy desde el comienzo en ese lado y que me compraron. Y si me voy para el otro, pues no tiene ningún sentido porque el partido tomó una decisión de carácter estructural, de una decisión seria de su dirección nacional que no permitiría que el Partido Alianza Verde hiciera algún acuerdo con el grupo político que lidera la gobernación del Quindío. Entonces, ser independiente es mejor, ser independiente está bien y ser independiente me permite a mí, desde luego, presentarme ante la sociedad como una alternativa de presente y de futuro que no tiene precio, que no se deja comprar o convencer o marear, porque no necesariamente las propuestas son económicas. Los acuerdos políticos no están necesariamente atravesados por negocios. Los acuerdos políticos se hacen siempre con los que estamos en política y usted lo sabe. Pero si se hace sobre las cartas sobre la mesa y si se hace con transparencia, pues son legítimos, como que hizo el Partido Alianza Verde con Juan Manuel Santos. Sí, claro. Y que como resultado le permitió al Partido Alianza Verde o al Partido Verde estar en Colciencias, en la dirección de Colciencias. Entonces se hacen, pero no haré ningún acuerdo político, iré independiente y obviamente como dirigente político pues tomaré una decisión de voto y la quiero anunciar públicamente, lo que no significa que sea consecuencia de ningún acuerdo. ¿La quiere anunciar ya? No, todavía no, en su momento. En este momento estamos en mi campaña, cada vez creciendo más. Doctor Néstor Daniel, hay un problema grande en el Quindío. Este territorio fue declarado paisaje, fue declarado patrimonio de la humanidad, el paisaje cultural cafetero. Pero hay una amenaza de la megaminería en la montaña del Quindío. ¿Usted va a apoyar esas propuestas de megaminería para desarrollar económicamente el Quindío? No. No permitiré la megaminería en el departamento del Quindío, no permitiré la megaminería o la minería que cause impacto negativo en el ambiente. Ahí hay una situación complicada. Quien lidera la promotora minera es el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Es una decisión del centralismo absurdo en el que funciona nuestra nación. Entonces, como gobernador tengo que hacerle caso al presidente, pero como gobernador también tengo una responsabilidad con mi gente y con nuestro territorio. Y la vocación del departamento del Quindío no es minera. Y la minería y la megaminería lo único que trae es riqueza para las empresas que explotan nuestros recursos naturales y pobreza, porque eso así existe en todos los lugares del mundo y en el mismo Colombia. Entonces también ahí, como con los microtraficantes y el problema de las drogas, me le plantaré duro al presidente. Porque como especialista en Derecho Ambiental de la Universidad Externado, tengo absolutamente claro que la legislación minera es prioritaria y tiene un mayor peso que cualquier otro tipo de legislación, incluida la minera. Entonces, como gobernador... La legislación ambiental es prioritaria. Es prioritaria, eso lo dijo la Corte Constitucional en una sentencia del año 1998. Nuestra Constitución Política es una Constitución ambiental, verde, es conocida en el mundo como la Constitución Verde de Colombia, que protege el ambiente, la vida, la gente, nuestros recursos naturales. Entonces, conozco la ley y me plantaré también duro al gobierno nacional para no permitir que nuestro departamento del Quindío cambie la vocación, que es una vocación agrícola, cafetera, turística y de prestación de servicios. No somos mineros y el territorio lo defenderemos hasta con la vida si necesario, como lo he dicho. ¿Qué hacer para que esa vocación agrícola realmente repunte? Porque estamos en una crisis cafetera, crisis agrícola general en el departamento del Quindío, lo que a su vez genera o produce
el enorme desempleo que tenemos. ¿Qué hacer para que se vuelva a repuntar el tema de la producción agrícola del Quindío? Bueno, tantas cosas. He aprendido tanto del tema agrícola en esta etapa que eso me tiene muy contento. Mire, Miguel Ángel, el problema es que está cambiando la vocación. O sea, le debemos todo al café, al campo, pero ahora estamos dando como una vuelta en nuestros territorios hacia la ganadería. Entonces, es ridículo que Finlandia, un municipio del departamento del Quindío, que es conocido como la estrella hídrica del Quindío, o sea, que tiene recursos de agua, esté 9 días sin agua. ¿Por qué? Y hoy en día tiene un racionamiento de 3 o 4 horas. Porque en el lugar donde nace el agua en el que se abastece Finlandia, eso es una finca propiedad de un privado. Y ese privado, esa finca es ganadera, la volvió ganadera, pues por eso, como no hay árboles, tumbó los árboles, pues por eso Finlandia se queda sin agua. Entonces una obligación de gobernador por ley es destinar el 1% del presupuesto para compra de predios, para proteger los nacimientos de agua. Aquí no lo han hecho. Lo estoy preguntando por lo agrícola. ¿Qué hacer para el desarrollo agrícola? No, entonces propongo varias cosas. Primero, meterle muchísimo la mano al campo, crear un seguro que no existe, un seguro con aseguradores internacionales, eso lo puede comprar la Gobernación del Quindío, que proteja el cultivo y la cosecha. Mire, como no nos hemos adaptado al cambio climático, hay un vendaval o un intenso calor y se acaba la cosecha, se acaba el cultivo y el campesino queda en la quiebra, desprotegido. Entonces lo que estamos proponiendo es un seguro que cubra hasta el 85% de la inversión que hace el campesino. Valor agregado, abrir mercados, agricultura. Mire, yo aprendí en China, Miguel Ángel. Usted va a China, a cualquier ciudad, Beijing, y cualquier pedacito con un espacio de tierra, no hacen como nosotros que sembramos pasto. Ustedes esas fincas llenas y llenas de pasto, ¿sí? Como si no hubiera, siembran arroz, cultivan. Entonces lo que yo quiero promover es una nueva cultura del cultivo y de la agricultura en el departamento del Quindío para que el Quindío sea la despensa agrícola de Colombia. Eso se hace con iniciativa, con gestión, recuperar y redignificar el campo, llevar educación, llevar infraestructura, llevar nuevas tecnologías. Pero mire, es que nos falta gestión, es que estamos dormidos en los papeles. Yo no sé qué hacen estos gobernantes del Quindío, por eso yo me metí, es que es ridículo. Nomás allí, a 5 horas por tierra, en Bogotá, el distrito capital está buscando proveedores de alimentos para sus programas de alimentos. Entonces, primero, garantizar nuestra seguridad alimentaria y segundo, hacer un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico que nos metan en el anillo de proveedores y distribuirles alimentos. Es casi que hacer agricultura por contrato, tener vendida la producción antes aún de empezar a sembrarlo. Eso se puede hacer, ya se intentó en el Quindío, en el gobierno de Amparo Arbeláez y se trató de hacer, pero no tuvo, digamos, un éxito importante. Yo retomaré esa idea porque también hay que construir sobre lo construido. Toda la fuerza de la institucionalidad a la recuperación del campo, porque el campo es lo que nos ha sacado adelante y el campo y la agricultura y la producción de alimentos es lo más importante hoy en este modelo económico y garantizar la seguridad alimentaria propia de nuestros niños y también de la gente de afuera, por supuesto. El único municipio del departamento del Quindío que tiene el programa de la doble jornada o la jornada complementaria o una jornada entera para los estudiantes del sector público es Armenia. No se ha podido en ningún municipio distinto a Armenia. ¿Usted como gobernador puede trabajar eso? ¿Le gusta esa idea de una jornada complementaria para que los muchachos puedan distribuir mejor su tiempo libre? Mire, no se ha hecho por voluntad política errónea, porque la gobernadora del Quindío no quiere darle ese éxito a la ministra Gina Parodi, entonces no quiere que venga aquí a cortar la cintilla de que se instauró la jornada única. Creo que cuando uno está en el colegio y cuando uno está estudiando, lo que menos quiere es ir al colegio, lo que menos quiere es estudiar y quiere tener tiempo es para divertirse con los amigos y pasar. Yo creo que la jornada complementaria puede ser para eso, para divertirse con los amigos. Sí, por eso yo propongo generación de jornada complementaria, jornada única. Es necesario, así funciona la educación en los países desarrollados del mundo, porque hay que tener la cabeza ocupada, el tiempo ocupado, pero no es seguir estudiando. Usted lo acaba de decir de una manera tranquila, yo voy a decir, es entregarle a los estudiantes oferta de cultura, oferta de arte, oferta de deporte, oferta de recreación, cómo así invertir ese tiempo libre, cómo seguir formándonos. Entonces yo creo en eso. Trabajaré para que haya jornada única porque además eso hará que los jóvenes no tengan que salir. Mientras los jóvenes tengan más acceso a la educación, a la cultura y al arte, la puerta de entrada a la violencia se va cerrando. A la violencia, se va cerrando, a todo se va cerrando. Entonces, mientras más poder institucional, mientras más educación, mientras más tenga uno que hacer, es que, para decirlo de manera coloquial, es que el desocupe es increíble. Mire, a mí me parece increíble
en la Tebaida Quindío, donde fui a repartir papelitos, 3 de la tarde, uno de los parques, porque tenía 2 parques principales, la Tebaida, lleno de gente jugando dominó a las 3 de la tarde. O sea, el nivel de desocupe es impresionante. Doctor Néstor Daniel, se nos acabó el tiempo, lo invito para que usted le diga a la gente que vote por usted el próximo 25 de julio. Bueno, de octubre, tengo el julio aquí en la cabeza, 25 de octubre. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Mire, quiero proponerles una conspiración por la positiva, que cuando ustedes lleguen ahí a votar, piensen en sus hijos. ¿Quieren entregarle a sus hijos este Quindío que nos tocó a nosotros? Esto que estamos viviendo hoy, la profunda corrupción, la persecución a los empleados públicos, la falta de oportunidades, el desempleo. ¿Quieren eso? ¿Cierto que no? Entonces, denme la oportunidad. Soy el candidato de la Alianza Verde, propongo una manera diferente de hacer política, no voy a robar, voy a gobernar con el ejemplo. Si quien llega al gobierno gobierna con el ejemplo, vamos a cambiar esta sociedad. Denme la oportunidad de cambiar el Quindío, háganlo por ustedes, háganlo por sus hijos. Nadie se va a dar cuenta ustedes por quién van a votar. Si usted, viendo esta entrevista, se convenció, lo harán 100.000 quindianos de la misma manera y así podremos derrotar a las maquinarias. Les propongo un voto libre, un voto bien informado, un voto de conciencia. Que usted vote por quien le dé la gana, pero que vote informado, no presionado. Y si yo soy esa opción, les agradezco mucho y voy a gobernar haciendo bien las cosas. Muchísimas gracias, le decimos al doctor Néstor Daniel García, él es el candidato de la Alianza Verde a la gobernación del departamento del Quindío. Y a ustedes, queridos televidentes, muy amables por permitirnos entrar a sus hogares. Mañana nos encontramos con más noticias en la Crónica TV.